para evitar la repetición de ciclos recurrentes de auge, crisis financiera y recesión que vienen asolando la economía de mercado desde hace 200 años, sería preciso rediseñar el sistema financiero y bancario a nivel mundial y hacerlo compatible con las exigencias de una economía de mercado, de un sistema capitalista, que se basa en el cumplimiento estricto de los derechos de propiedad. Y esto implicaría tres reformas. En primer lugar, completar la ley de Peel allí donde quedó incompleta, es decir, exigir también el coeficiente de caja del 100% para los depósitos a la vista y equivalentes. Cuando digo equivalentes es porque la banca también vende muchos depósitos supuestamente a plazo, pero que en realidad te dicen sottovoce que los puedes retirar sin penalidad cuando quieras. Eso también son depósitos a la vista. Y es para mí un motivo de gran satisfacción que hace escasamente un año, en octubre o en septiembre del 2010, dos diputados Tory presentaron un proyecto de ley en esta misma línea y además me citaron en el Parlamento británico. Perhaps instead we should now begin to listen to those economists who saw the credit glut that preceded the crash as the problem. The Cobden Centre, the Von Mises Institute, Herta de Soto, they all grasped that it was the overproduction of bogus candy floss credit before the crunch that gave rise to the credit crunch. It's time to take seriously their ideas on honest money and sound banking. Now, the Keynesian monetarist economists might recoil in horror at the idea. Their orthodoxy holds that without these legal privileges for banks, there would be insufficient credit. The oil that keeps the engine of capitalism working, they say, would dry up. The machine would grind to a halt. Not so. Under my bill, credit would still exist, but it would be credit backed by savings. In other words, it would be credit that could fuel an expansion in economic capacity that was consummate with savings or deferred consumption. It would be, to use the cliche of our day, sustainable. My bill would give account holders legal ownership of their deposits unless they indicated otherwise when opening the account. There would, in other words, henceforth be two categories of bank account: deposit-taking accounts for investment purposes and deposit-taking accounts for storage purposes. With a choice between the new storage accounts and investment accounts, no longer would private individuals find themselves co-opted as unwilling, indeed unaware, investors in madcap deals in credit instruments few of the bank's own boards seem to even understand. It's an amazing thing just how few members of Parliament in the UK really understand the monetary system. It's such a fundamental institution in a society based on the division of labour, and yet most members of Parliament don't study money. Even members of Parliament who are good economists don't usually study the institution of money itself and the real details of the way banking works. La segunda medida esencial sería acabar con el órgano de planificación financiera, es decir, este que hemos denominado Banco Central. Los bancos centrales ya no serían precisos con un coeficiente de caja del 100% como prestamistas de última instancia, ya no habría que proteger a la banca. Si en cualquier caso de pérdida de confianza, cuando fueran los depositantes a por su dinero, siempre estaría allí. Por tanto, ya no sería preciso. Y además dejarían de actuar de manera perversa, como actualmente están actuando cuando pretenden fijar el tipo de interés. Es imposible que acierten en el tipo de interés adecuado. Esto es algo que solo de manera espontánea tiene que fijar el mercado. Y mucho menos la oferta monetaria, sin conocer datos sobre cómo evoluciona la economía y la demanda. Es imposible que puedan hacerse con esa información. Conseguiríamos, por tanto, eliminar el último bastión del socialismo que ha quedado después de la caída del muro de Berlín, que son los bancos centrales. Aparte de otros efectos positivos de secundaria importancia, es que los miles de funcionarios de enorme valía que ahora pierden su tiempo en hacer daño a través de sus oficinas, pues pasarían al mercado libre y a producir bienes y servicios de calidad valorados por los consumidores y no como ahora. Luego, la segunda medida sería acabar con los bancos centrales. Y en tercer lugar, la tercera medida responde a la siguiente pregunta: ¿quién se ocuparía de la base monetaria? Y lo que propongo es la reintroducción del patrón oro, un patrón oro clásico con coeficiente de caja del 100%. El stock mundial de oro ha venido creciendo en torno al 2% al año y además tiene la ventaja de que el oro no se puede manipular ni crear al antojo de los gobernantes. El oro supone una especie de corsé que disciplina la acción de todos los agentes que participan en una sociedad y en el mercado. Por eso el oro es una institución esencial, tan importante para el avance de la civilización.
I think the average worker would be very much supported by a gold standard, or rather by a disciplined monetary system, because the purchasing power of his money will not be diluted on an annual basis. In other words, he will be able to buy the same amount of goods and services, and potentially even slightly more goods and services on an annual basis. Effectively, what it does is remove the stealth effect of inflating the money supply. No hace tantas generaciones, los hombres y mujeres de bien arriesgaron sus vidas por recuperar la libertad que les había sido arrebatada. Muchos murieron en el intento. La historia de la humanidad no es sino la larga lucha de los hombres contra la opresión. Hoy el riesgo es menor, infinitamente menor, pero lo que está en juego es exactamente lo mismo. Hemos visto cómo los individuos han enfrentado multitud de crisis a lo largo de la historia, y de todas ellas han salido con un poder político más fortalecido. ¿Hasta cuándo seguiremos cometiendo el mismo error? Tenemos la obligación moral de conquistar para siempre la libertad. Es nuestro momento. Y separar completamente el poder político de las finanzas es el paso fundamental para conseguirlo. Solo así alcanzaremos la verdadera libertad, y con ella la paz y la prosperidad. De nosotros depende.